Bueno, no voy a cronometrar, ya que estamos. ¿Tienes localizado el sitio? Bien, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de la novela de Pilar Rodríguez Castillos, Mujeres que caminan sobre fuego. El golpe a puño cerrado la dejó babeando en el suelo. Todavía desconcertada lo miró como un animal herido pidiendo clemencia al cazador. Él no paraba de gritarle con una voz ronca de odio y de desprecio. Intentó levantarse, pero no pudo. Intentó gritar, pero no encontraba la voz ni las palabras. Su conciencia parpadeaba y le veía caminando por la cocina como un demonio poseído. ¿Ves lo que has hecho? ¿Ves lo que has hecho? La arrastró de los pelos hasta una silla y la sentó como una muñeca rota. El golpe al sentarla le dolió en el coxis como si la hubiera ensartado en 1.000.000 de cuchillos. Apenas podía mantenerse sentada y cuando se iba a caer, él la recolocaba sin parar de gesticular, de gritar y de golpearla, pero Sofía no entendía lo que le decía. Con la cara pegada a la suya y los ojos desorbitados le vociferaba, escupiendo goterones de saliva, pero Sofía solo podía notar su aliento y un zumbido en los oídos, como una invasión de langostas que no le permitía entender nada. Estaba fuera de ambiente, veía borroso, le dolía la panza de las patadas y sintió correr un líquido caliente y espeso entre las piernas. Pensó que había roto aguas, pero al mirarse se dio cuenta de que tenía la cara interna de los muslos anegados de sangre. El bebé alcanzó a balbucear mientras él le gritaba que se callara y le soltaba otro revés con el dorso de la mano. Voceaba palabras que a Sofía le parecían inconexas: respeto, consideración, humillarme, era lo único que vagamente ella entendía. Después de un rato los golpes ya no le dolían. Lo escuchaba como de lejos y apenas lo veía. Intentó no quejarse para que se calmara, pero él no se calmó. Le pidió que la perdonara, pero él no se calmó. 3 días después se despertó en el hospital sin poder abrir un ojo, con el cuerpo adolorido y con la tripa vacía. Y nadie le preguntó nada sobre lo que le había pasado. Otro mundo es necesario. Empecemos a sembrarlo. Mujeres que caminan sobre fuego es una gigantesca metáfora extendida, en forma de semilla. Esta novela es un gran símbolo, con información clasificada en capas superpuestas, cada vez más profundas, listas para ser descubiertas por los lectores y las lectoras según su ambición intelectual, su capacidad y su inquietud por profundizar y descubrir. En la medida en que cultives su reflexión, florecerá más o menos fértil tu semilla. De Pilar podría decir, y digo, que es uruguaya, argentina y española, que lleva escribiendo desde que tiene uso de razón y que se ha dedicado profesionalmente a la música hasta que decidió enfocarse estricta y exclusivamente en ayudar a otras mujeres, entre las que me incluyo, a descubrir el verdadero significado de sí mismas, a desterrar sus limitaciones y a encontrar la fuerza para gestionar y decidir sobre sus destinos. Eso a grandes rasgos es lo que hace con su proyecto como experta en desarrollo personal femenino, con su proyecto Liceo de Estudios
sobre disciplinas de la energía, además de practicar meditación trascendental, ser profesora de Reiki, con formación sistémica, PNL, análisis transaccional, hipnosis conversacional y arquetipos. Podía y debía decirlo y lo he dicho, pero a mí me gustaría presentar a Pilar desde otro lugar, desde su origen, porque a mí me toca hablar de las consideraciones sociales de esta novela. Y creo que se me entenderá mejor cuando diga que Pilar y su novela son sinónimos de compromiso con la realidad social y con un modo poético y político de estar en el mundo. De mirarlo, de transformarlo, para cuestionarlo y para enfrentarlo a sus contradicciones a través de la literatura o del arte en cualquiera de sus manifestaciones. Entenderéis mejor por qué digo esto si antes os digo que Pilar nace a las puertas de la dictadura militar uruguaya, de un padre y una madre artistas, y que crece en un ambiente creativo en el que desayunan contándose los sueños. Yo quiero presentar a Pilar con las palabras de su padre, el músico, escritor y compositor Osiris Rodríguez Castillos, un hombre sensible, con un profundo compromiso sociopolítico, que la llamaba la niña de las metáforas. Dice Pilar de él: se enfocó dulcemente en nutrir mi interés porque mis palabras esculpieran exactamente mis percepciones sobre el mundo. Desde entonces, cada tarde, me sembraba metáforas más finas, para que poco a poco fueran sustituyendo a las infantiles, asegurándose de no destruir ninguna parte de mí. Así, poco a poco me ayudó a ser más ambiciosa con el orden y la sonoridad de las palabras. Por ejemplo, decía que el país de la infancia y cada una de sus memorias eran posiblemente, y en ese orden, las dos únicas y fundamentales razones para que un niño ya adulto considerara una idea sugerente el plan macabro de seguir viviendo. Estos son semillas del huerto ecológico de mi padre. A mí me da, Pilar, leyendo esto que decías de tu padre, me da por pensar en estos días si esta novela no es de algún modo también el resultado del precioso trabajo educativo de tu padre, de su siembra de metáforas más finas cada vez, con las que su hija ya adulta ha logrado esculpir sus percepciones sobre el mundo en esta novela, que a su vez, de algún modo, ha salvado a muchas mujeres y nos ha inspirado ideas más que sugerentes para seguir viviendo. A la niña de las metáforas le tocó vivir el largo exilio político de su padre en España. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Pilar buceaba con ese afán sensible de buscar palabras que atrapasen el alma de las cosas y contaran las emociones, por lo que es fácil, yo creo, entender que todo ese contexto vital influyó en su búsqueda de lenguajes de comunicación, indiscutiblemente marcada por la reivindicación de las profundas injusticias sociales que le tocó vivir en carne propia desde la raíz. Bueno, en cuanto a consideraciones filológicas, y que me perdonen los filólogos, voy a pasar muy de puntillas por ellas. Porque, por una cuestión de tiempo, porque también queremos escucharos a vosotros, porque es una presentación temática y bueno, habría muchísima más tela que cortar, pero os la dejo a vosotros para después. Estamos ante una novela de narrativa intimista y psicológica que se incardina en lo que se viene a denominar novela de aprendizaje, o que se conoce también como el viaje del héroe. El viaje de la heroína, en este caso, acompaña al lector durante un periodo clave de la vida de la protagonista, y de manera paralela a los espacios que transita también vamos transitando sus paisajes internos en un proceso de superación y de transformación constante. Así conocemos a una mujer brutalmente golpeada por la tragedia, enfrentada desde el principio a un destino al borde del precipicio como un polluelo de ave al que todavía no le han crecido las alas. Sin protección y sin recursos tendrá que caminar sobre fuego, cruzando un camino escarpado que la llevará a conocerse a sí misma a través de las distintas mujeres con las que se cruza y que, para bien o para mal, marcarán y forjarán irremediablemente su destino. El viaje al centro de sí misma, no solo de la heroína, sino que esa evolución y ese aprendizaje en torno a los procesos de transformación son colectivos. Todos y todas los personajes de la novela, interactuando entre sí y enfrentándose a sus contradicciones, evolucionan en la medida en que son capaces de tomar decisiones firmes.
A través de ese camino compartido, el lector también evoluciona y también viajamos con él y aprendemos a través de estos personajes las claves de la supervivencia y de la fuerza que tienen las mujeres que buscan su significado, que se respetan a sí mismas y que toman conciencia de que tal vez podrían ser dueñas de su destino. La voz narrativa principal es la de un narrador omnisciente que nos va llevando de la mano por la historia y convive con el discurso dialogado entre personajes que están perfilados psicológicamente con una precisión y una simbología que a mí me resulta a veces casi cinematográfica, ¿no? Personajes que están atravesados además por una correlación a veces insoportable de fuerzas como son los objetivos y los conflictos que les impiden caminar hacia ellos, que como yo les digo a veces a mis actores, los personajes pueden casi acabar desmembrados en esa lucha interna de oposición de fuerzas, ¿no? Encontraremos una prosa poética llena de lirismo, de belleza, de agilidad, con la que Pilar dibuja las escenas y las emociones, y lo hace con una concreción en el lenguaje que a mí me resulta fascinante. A mí todo el tiempo, cuando leía la novela, me venía la idea, siempre la misma idea, esta mujer dibuja con palabras. No me puedo detener mucho en ello, pero me apasionan los nombres parlantes en la novela, porque todos o casi todos hablan de sus personajes. Nova, la mujer nueva o que tiene que hacerse a sí misma de nuevo. Nadia, la mujer que tal vez se siente nadie, esto concretando muchísimo porque tiene mil interpretaciones más, ¿no? Sofía, la sabiduría arcaica, de la raíz griega de arge, poder, la misma raíz de monarca, ¿no? La que manda, y también, claro, la arcaica. Y en cuanto al enfoque, por cerrar este apartado, me gustaría utilizar algunas palabras de la autora que he ido robando por ahí sibilinamente. Y ella dice, esta novela es más que una historia. Esta novela está escrita para que te encuentres en ella y salgas de ella más fuerte, más libre y más tú. Es mi legado para ti, para mis hijas y para tus hijas, en honor a tu madre, a tus abuelas, a las mías y a todas las que nos precedieron. Este es un libro para descubrirte a ti misma en las mujeres de tu vida. Y vamos a las consideraciones sociales, que es a lo que hemos venido, entre otras cosas. Bueno, empiezo diciendo que hablar de Pilar y de su novela en cuanto a consideraciones sociales es casi una redundancia, y voy a contar solo 2 ejemplos que me ayuden a sustentar esa idea y igual así me entendéis un poco mejor. Allá por 2003, Pilar dio una serie de conciertos para mujeres en casas de acogida y ella cuenta que pasó varios meses conmovida porque comprendió que esas mujeres, atravesadas como estaban por el dolor, no podían expresar bien sus emociones ni conectar con la alegría, que tenían el miedo y la vergüenza incrustados en los ojos. Algunos años después, la última noche que se subió al escenario del Teatro Lara, decidió que la música no era un medio suficiente para transferir su voz y que iba a dedicar y a poner todo su tiempo al servicio de otras mujeres, pero sobre todo, según sus palabras, a mujeres que sufren, que no creen en sí mismas, que tienen miedo, que no encuentran su significado. Empecé diciendo que esta novela es una metáfora extendida y os voy a contar también por qué. Metáfora viene del griego metaphore, del verbo phorein, que es llevar más allá. Transferir podría ser, ¿no? La acción de llevar a otro lugar a través de la palabra. Lo que hacen los poetas, los artistas, las escritoras, que es construir una especie de claves o de códigos cercanos, mucho más sencillos, que nos permiten aprender el significado más complejo y oculto del lenguaje, esa simbología de las emociones con las que Pilar se viene familiarizando desde niña, la niña de las metáforas. La metáfora sería entonces esa especie como de metalenguaje que, en términos lingüísticos, que traduce el pensamiento abstracto a lo concreto, ¿no? a lo figurativo, a la palabra normal, para abrirnos puertas de acceso a lo invisible. Y eso es lo que yo creo que hace Pilar con Mujeres que caminan sobre fuego, porque a través de lo que podríamos llamar el relato, la superficie nos va llevando más allá, más hondo cada vez, hasta que cerramos el libro y comprendemos que estamos impregnados hasta los tuétanos de consideraciones sociales, de mensajes cifrados que se nos han ido inoculando
sí, casi sin darnos cuenta, y menos mal, por fortuna. Podríamos decir que esta novela es un antiveneno, una vacuna que arma nuestro sistema defensivo contra un virus silencioso y estructural, patriarcal, que nos van inoculando cada día en pequeñas dosis en la merienda a los hombres y a las mujeres, con frases, solo por decir algunas de la novela, del tipo, que te quede claro, a partir de ahora lo único importante es hacer feliz a tu marido. Decidió que su madre siempre estaría orgullosa de ella. El coronel decidió que ningún hijo suyo iba a ser un maricón músico. Los hombres son así. ¿Para eso te hemos educado? Esta metáfora abre la novela, que de hecho empieza con una mujer preparando veneno para la merienda mientras espera que su hija llegue del colegio. Hay una frase además, más adelante, muy reveladora también, que dice: vive con arcaica, la chica tiene todos los síntomas. Está claro, ¿no? Bueno, pues yo os invito a bucear conmigo a través de las puertas secretas de este galeón de tesoros y vamos a sumergirnos en la novela sin desvelar los detalles del relato para descubrir que detrás de esta historia transpira un crisol de reivindicaciones, de demandas históricas femeninas y feministas, de revoluciones silenciosas, de ayuda mutua, de comunidades de lucha, de conciliaciones, de exiliados y de refugio, y de excluidas sociales que son casa para quienes, como ella, nada tienen. Las mujeres que caminan sobre fuego son las criaturas a las que se les arrebata la infancia de un golpe brutal del destino y quedan solos en mitad del mar como menores ajenos no acompañados, a merced de los depredadores. Ese día conoció la incertidumbre, la falta de pertenencia y la soledad. Menores que pueden encontrar a los portavoces de un Estado azuzando contra ellos a los perros sangrientos, hambrientos de sangre, pero que es muy posible también que encuentren a quienes menos tienen poniendo el cuerpo y construyendo para ellos un hogar en mitad de la desolación, de la propia tristeza infinita, y una familia de desheredados que se convierten en refugio para el desahuciado de su propia vida. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Y creo que esta es una de las grandes claves también sociales para mí de esta novela. Las comunidades de resistencia entre los desheredados, que son soporte para la precariedad y la necesidad ajena. A mí en este sentido me fascina un personaje que no voy a revelar, pero que para mí le disputa el papel a la protagonista por la humanidad que destila y sobre todo con la que se sobrepone cuando la desgarran por dentro. Renuncia a la venganza y se enfoca en los cuidados del más vulnerable, porque no tiene nada, pero lo da todo. Arrastra un dolor indecible, pero abraza con la fuerza de una familia entera, cuando a ella hace siglos que nadie la abraza. Consideración social antirracista. En un momento social en el que el racismo florece y pierde la vergüenza, esta novela, con escenas que algunos nos sublevan, también habla del respeto al diferente. El antirracismo, la acogida al extranjero, a ese hombre que llega de un lugar distinto y que en un momento dado llega a desear ser blanco para esquivar la humillación. Un hombre además que es símbolo de esa nueva masculinidad necesaria pero no tan nueva, porque este hombre sensible, artista y conciliador pertenece para mí a esa raza a la que ya Esquilo en el siglo V llamaba hombres de labios libres, para referirse a esos aliados que desoyen los mandatos de una estructura patriarcal de la que ellos mismos necesitan ser liberados. De hecho, la realidad es que en Mujeres que caminan sobre fuego los hombres juegan un papel fundamental, en muchos casos en los que proporcionan un soporte decisivo en la historia. Se dice de algunos de ellos: usaba las palabras con sensibilidad de poeta, tuvo que renunciar a todos sus sueños, pero ni por un momento se le pasó por la cabeza desentenderse de su hija. Tú haz lo que te haga feliz, que yo seré feliz con eso. Es crucial entender que esta no es una novela solo de mujeres ni para mujeres, no, radicalmente no, porque la polarización, como dice Pilar, ralentiza la evolución, es contraria a ella.
En esta historia también hay hombres que buscan su significado y que se plantean, la elijan o no, la oportunidad, la posibilidad de tener una vida mejor. No es no. Mujeres que caminan sobre las brasas del miedo, del dolor físico, del maltrato, de la violación, de la humillación. Esto también está en la novela y sucede que a veces parece que quisiéramos pasar de puntillas o hacer como si no hubiera sucedido, como si prefiriésemos dejarlo ahí dormidito entre las páginas y quedarnos solo con la parte más hermosa, ¿no? Pero esta novela, como hemos escuchado al principio, también cuenta la historia del dolor profundo que venimos atravesando las mujeres desde hace siglos. Cuando el veneno no nos hace efecto y decidimos que queremos poder elegir, ser libres, decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Entonces siempre en algún lugar hay alguien que decide explicarnos de otra forma la lección. Y nos maltratan, nos violan o en el peor de los casos nos matan. Y eso todos los días, hasta que es imprescindible que una ley diga que no es no y a veces ni por esas. Pero cuidado, porque esto también se ve en la novela. Y es que las mujeres estamos hartas, que venimos siglos gritando no soy de nadie ni soy solo un cuerpo. Lo gritamos en las calles, en los escenarios, en nuestros libros. Y no estamos dispuestas a soportar ni una más, ni una más. Nos queremos vivas y estamos dispuestas a quemarlo todo si es necesario. Y esto también se ve en la novela. La supervivencia. El no es no. El esto ya no nos lo hacéis más. Sororidad, del latín soror, hermana. Desde mi mirada es una de las grandes consideraciones sociales de esta novela, que es la importancia de la ayuda mutua entre mujeres, que se sostienen, que se curan las heridas y que se sobreponen juntas desde el vacío más absoluto. Esa cadena de cuidados que nos lleva a honrar a las que estuvieron aquí antes que nosotras y a entender sin juzgarlas sus luchas, sus miedos, sus culpas, sus dudas. Esta novela habla de esa fuerza de la naturaleza que es lo femenino, que a veces asusta y que son las mujeres capaces de parirse a sí mismas. Y de lo decisivo que es encontrar o no en el camino a otras que nos ayuden a reconstruir nuestros pedazos, devolviendo lo que hicieron por nosotras. Y así, pasando el testigo, atraviesa los siglos y empieza de nuevo el círculo de la sororidad. La conciliación creo que es otra de las grandes consideraciones sociales de esta novela, la importancia de vernos entre hombres y mujeres y entendernos como agentes imprescindibles del cambio. Dice nuestra autora que es muy importante que los hombres se acerquen a esta novela para comprendernos mejor, para comprender mejor el universo femenino. Yo creo que es importante también que os acerquéis a ella para ver en ella a hombres enfrentados a la dureza de sus destinos, renunciando o persiguiendo sus sueños y comprendiendo cómo el valor de tomar decisiones más o menos radicales marca la diferencia entre la alegría de unos o la infelicidad de otros. Para concluir, quiero traer a vuestro imaginario la figura de un anillo que me ha prestado la autora y quiero empezar como terminé, hablando de siembra y de la metáfora social que es esta novela y su autora. Terminar como empecé, perdón. Una autora que es una función social en sí misma porque un día toma la firme decisión de dedicar sus esfuerzos a ayudar a mujeres a encontrar su fuerza y su significado. Una novela vertebrada por la búsqueda de significado de sus protagonistas que comprenden, lo hagan o no, que el destino se gesta en la toma de decisiones. Un significado profundo que late en la siembra de semillas que la autora lanza al aire en forma de preguntas sin respuesta. Preguntas como estrellas que florecen y te iluminan por dentro si eres capaz de bucear en la oscuridad de sus raíces. Metamorfosis de siembra que ojalá explosione en forma de reflexiones inspiradoras para construir espacios más habitables, más sociales y embellecerlos de feminismo, de antirracismo, de ecologismo, de antifascismo. Cuenta Ovidio en sus Metamorfosis que la flor del jacinto lleva en sus pétalos grabado un ay del lamento que el dios Apolo, el dios de las artes además,
profiere cuando está jugando con su amado Jacinto y con un disco lo hiere mortalmente, sin querer. Entonces ese lamento aparece tatuado en los pétalos de la flor. Ojalá los pétalos de vuestras flores, al leer esta novela, crezcan tatuados con susurros de las mujeres que caminan sobre fuego, como la conexión profunda con la vida o esa idea latente de la conciliación entre lo masculino y lo femenino. Y esta idea yo creo que se refleja muy bien en una preciosa, para mí, composición anular que envuelve y cierra la novela como en papel de regalo, ¿no? Porque si nos haces el favor, Pilar, de leer cómo empieza la dedicatoria, poner atención. A mi madre y a todas las mujeres que no vieron pasar su vida y a las que solo la vieron pasar. Y concluye. A Joaquín Soldevilla, mi compañero, mi aliado y mi amigo. A Osiris Rodríguez Castillo, mi mentor, mi amigo y tan mi padre. Y a todos los hombres que ya han comprendido que el significado último de la vida es innegociablemente tan femenino como masculino. Pues después de esto yo no tengo más que decir y es el momento de que la autora tome la palabra. ¿Te paso el micro? Y yo que no te he aplaudido, te he abrazado. Bueno, pues esto ha sido, qué precioso, muchas gracias, qué bonito. Y además lo del círculo es que no lo ven a menudo, lo de lo que acabamos de leer. Yo no me he preparado nada, pero sí sé una cosa, nacer es un lío, es un problema, es mucho sufrimiento. No por el acto en sí, que da mucha ilusión, ¿no? Entrar en la vida, pero nacer es un peligro, ¿no? Porque luego hay que pasar por todo el resto. Ahora, nacer mujer es todavía más complicado porque ya de arranque, cuando naces, hay cosas que tienes que se supone que no son para nosotras, ¿no? Y nosotras lo asumimos alegremente con la ayuda de las madres y de las amigas y de las abuelas y de la televisión, ¿no? Y recibimos esa información desde pequeñas y casi no nos damos cuenta de que vamos cojas desde el principio, no tenemos acceso a muchas cosas. Por ejemplo, a decir un taco libremente, ¿no? ¿Qué mierda es eso de no poder decir nada de lo que queremos y que nos miran torcidos si decimos algo? Es una de tantas cosas, ¿no? Luego está lo de no poder tomar ciertas decisiones en nuestra vida y no poder tener que sentirnos culpables de hacer lo que queremos hacer. Es algo con lo que yo bromeo mucho con las mujeres cuando trabajo con ellas, es esto de cuando te dicen, tú siempre haces lo que tú quieres. Pues claro, se supone que tengo que hacer lo que quieres tú. Es una de mis respuestas favoritas. Pero realmente, a pesar de toda esta crítica que tengo en cuanto a lo que es el mundo patriarcal, estoy convencida de que sin conciliación no vamos a ninguna parte. Es decir, que necesitamos realmente poner en marcha nuestra vida a nuestro gusto, buscando el sueño y también la identidad, pero sin romper nada con los otros que sostienen el cielo con nosotras. Creo que eso es el verdadero objetivo, si no, no puede funcionar. Eso sí, creo que no tenemos que renunciar a nosotras mismas, aunque del otro lado a lo mejor alguien se pueda sentir incómodo. Esa no es una excusa, ¿no? Pero esta novela, cuando la leas, ¿todos la habéis leído? ¿Quién la ha leído? Vale. Me encantaría que tuvieras pendiente, estuvieras muy pendiente de los que no lo habéis leído, no la habéis leído, esa búsqueda de la conciliación y de la conexión con el otro, sin renunciar jamás a los propios sueños y derechos. Esta era mi idea original. Cuando hice que un personaje se quedara sin absolutamente nada y le eché a andar a ver qué me contaba sobre su historia. Y esto es todo lo que tengo que decir sobre esto.
No, Vale. no se me había ocurrido nada, pero... Pues es vuestro turno. Si queréis preguntar, ¿alguien tiene alguna pregunta para Pilar? Y si no hay ninguna pregunta, yo os quiero aguijonear con... porque estas semillas las he traído, es real, o sea, son del huerto ecológico de mi padre y las he traído para vosotros. Porque hemos hablado de siembra y de metáforas, entonces voy a regalar semillas de... Luego os digo de qué son. Y os las voy a repartir. Y me gustaría preguntaros qué idea os gustaría que... Ah, perdón, Carolina. No, cuando sea. Vale, pues antes de darle la palabra a Carolina, para que lo vayáis pensando, me gustaría que pensarais qué idea de lo que hemos comentado aquí o de lo que os sugiera, ¿no? Todo lo que se ha planteado, qué idea os gustaría que floreciera en vuestra zona de cultivo, ¿no? De todo lo que por necesidad o por preferencia o por afinidad, en ese mundo, para ese mundo nuevo que necesitamos sembrar y construir, ¿cuál es la idea que os gustaría que floreciese? Carolina, tienes la palabra. Bueno, me identifico muchísimo con aquello de que con la mejor intención, amándote tremendamente, tu padre, tu madre, tu familia, te indican un camino, el que tienes que seguir, Claro. porque es el que corresponde. Hasta que llega un momento en el que digo, no, yo quiero hacer otras cosas, aunque tenga que hacer estas, porque las he aprendido también con todas las dificultades del mundo, pero se superan. Claro. Se superan cuando hay una fuerza interior que te dice, no, vale, soy muy tímida, soy incapaz de hablar en público, mira, lo estoy haciendo. Así que por eso hay que pelear, por lo que uno quiere ser, por encima de convencionalismos y por encima de tantas tonterías por las que hemos tenido que pasar, aunque he sido muy rebelde. Aparentemente sumisa. Oye, la dualidad existe. Claro, claro. Muchas gracias, Carolina. Venga, ¿alguna pregunta o alguna idea para sembrar? Yo sembraría nuestro significado como mujeres, como personas, no como mujeres, porque creo que necesitamos trascendernos como lo que somos, que al final hay veces que nos limita. Y quiero sembrar eso. Qué bien. Te voy a dar la primera semilla. Venga, dale. Alison. Yo me gustaría trabajar el tema de el tema de las decisiones, qué importante que son para alcanzar ese significado y lo que implica. Darle atención ahí y mucho amor propio. Genial. Bien. Sembrando, Y nada más, que me regalo. A ver, Vicky. A mí me gustaría sembrar educación, porque al final creo que desde ahí es desde donde se construyen muchas cosas. Entonces, bueno, pues apostar realmente por una educación y en igualdad, por una coeducación. Así que nada, pues sembramos educación. Me gusta, dale, que crezca, que florezca. A mí me gustaría sembrar desaprendizaje. Como hombre, importante. y con la edad que tengo, llevo media vida desaprendiendo cosas. Me gustaría seguir desaprendiendo. Importante. A mí me gustaría sembrar conciliación entre lo masculino y lo femenino y entre hombres y mujeres. Y bueno, ya la sororidad, que me encanta esa palabra. ¿Verdad que sí? Porque creo que la conciliación también tiene que venir por parte de que nosotras, entre nosotras, nos apoyemos y conciliemos pues, con todos. ¿Me gusta? Que florezca. Raquel. A mí me gustaría que tuviéramos en cuenta a los demás, pero de una manera activa, o sea, que les preguntemos qué tal están. Que cuando vemos algo diferente en alguien, que nos preocupemos realmente qué es lo que está pasando ahí dentro. Porque me da la sensación de que muchas veces pasamos de puntillas por la vida de otros. Y hay dos personajes en la novela, no sé si me puede decir. Tú adelante. Vale, pues me da la sensación de que Nova y Sandra pasan de puntillas la una por la vida de la otra.
Igual me equivoco, tengo que hacer una lectura más, pero me da esa sensación y me dio como tristeza. Y no sé, me parece que ahí está la base no de la amistad, sino de la fraternidad. Qué bueno. Ujú. Sí, pero en realidad pasa eso, ¿no? Entre las amigas, muchas veces, ¿no? Que hay una que tiene una vida más difícil y como ve a la otra con una vida mejor, no quiere ser diferente. Esto es típico casi en la adolescencia, ¿no? No querer ser distinta, ¿no? Entonces, si tú vives en una habitación sin ventanas, no quieres contárselo a tu amiga que tiene una ventana que da al campo, a los naranjales, ¿no? Es una forma de decirlo, ¿no? Entonces es esa vergüenza de ser diferente, ¿no? Que claro, nuestros cuidadores, nuestros mayores nos podrían enseñar que no pasa nada con ser diferente, pero bueno, es algo que podemos hacer como padres. A mí en ese sentido me enternecía un poco o sea, sí entiendo lo que dice Raquel, de vernos más, ¿no? De ver al otro, pero sí me enternecía cuando dice Nova en un momento dado que realmente, que ella le pregunta, ¿por qué no me contaste, ¿no? Todo lo dura que era tu vida, y que si lo hubiera sabido igual hubiera podido ayudarte mejor. Y sí me da mucha ternura cuando ella dice que era, o sea, era como una manera de escapar también, ¿no? O sea, era como, me parecía tan bonita y tan confortable tu familia, sin tener ni la mitad de lo que había en teoría en la mía, que era como vivir por un momento ahí, ¿no? En lugar de recrearme contigo otra vez y recrearme en mi tristeza, que ya bastante tiempo estaba en ella, ¿no? Sí, además Nova no se queja. Nunca. Total, nunca, jamás. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna siembra? A mí me gusta la frase de Pilar de haces lo que te da la gana. No voy a hacer lo que te dé la gana a ti. Claro. Que crezca. Es que es curioso que sea sorprendente que una persona, mujer o hombre, quieran hacer lo que les da la gana, claro. Claro. Pues es que es muy normal, ¿no? Pues qué capricho, ¿eh? Belén, ¿habías levantado mano por ahí? Sí, a mí me gustaría sembrar el lenguaje. Cómo nos comunicamos. El primero, cómo nos hablamos a nosotras mismas, para empezar. Cómo nos comunicamos después, les da igual, de forma vertical cuando es así, entre nuestra familia, en el núcleo donde crecemos. Y cómo nos comunicamos con los iguales, el lenguaje, sí. Y empezaría por el nuestro, porque se ve también en la novela de una forma tan, lo ha dicho ahora Pilar, no ves que es callada, es educada, es muy sensible, quizás a lo mejor más callada de lo normal, pero a lo mejor no lo sabemos. De ahí es el lenguaje, ella se aprende mucho de ella en ese sentido y creo que el lenguaje sería una buena siembra, empezando con nosotras mismas. Con nosotros mismos y luego como nos hablamos entre iguales, entre hombres, entre mujeres, porque claro, a mí me parece importante. Pero es muy importante, las palabras son semillas, ¿no? Es decir, nos conectan con cosas que... ¿Dónde estás? Que no te veo, Belén, no pasa nada. A veces no nos damos cuenta de la fuerza que tienen las palabras que decimos. A veces le decimos una palabra a una persona y puede cambiar su ambiente interno completamente y por mucho tiempo. Una palabra o dos. Así que sí, está bien sembrar palabras. Gracias, Belén. Bueno, pero palabras que molen. ¿Qué opina el lingüista de la siembra del lenguaje? ¿Qué voy a opinar de la siembra del lenguaje? Que es necesaria, ¿no? Fundamental. Que se siembra poco, que a veces se siembra mal, o que a veces se siembra, pero luego no se recoge. Entonces se deja morir. Eso es muy habitual. Y sí es cierto que una palabra puede cambiar la dimensión interna de un individuo. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con los insultos y con los halagos. Como yo he hablado mucho de etimología, el insulto
Etimológicamente significa saltar dentro de alguien, con lo cual asaltarlo. Por lo tanto, puedes hacer presa de él, de ella, de quien sea, y puedes transformar todo su interior. Y a veces por mucho tiempo, a veces de manera crónica. Y con el halago pasa algo parecido. El halago es una palabra que tiene un origen árabe y que significa ladrón, porque el halago también te roba. Te roba una emoción, te roba un sentimiento y te engaña. También te engaña. Y hay que tener muchísimo cuidado con todo eso. O por lo menos conocerlo. Y si se conoce, se domina, se controla, se aprende la manera de transmitirlo y de enfocarlo, y el lenguaje te puede destruir o te puede construir, puede destruir o construir. Y dependiendo de la posición que le demos al foco, pues así haremos. Yo quería preguntarte, Pilar, hablando del lenguaje, de lo que comentaba de la concreción, que a mí me llama la atención muchísimo. No sé si esto se puede preguntar o qué. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir la novela? Yo sé que venía gestándose desde antes, pero, o sea, porque me llama muchísimo la atención toda esa fuerza, esa concreción, esa capacidad transformadora, que a veces una frase sola es totalmente transformadora, o bien para, depende del contenido, pero tanto para recrearnos imágenes y escenas que vemos como en una acuarela, ¿no? Como para desatar una comprensión también. Pues yo tenía algunas escenas escritas hace un montón de años, mucho, desde el principio, casi cuando abrimos el liceo, en 2014, 2015. ¿no? Pero en la pandemia me puse como una fiera a hacerlo y escribí casi el 80% de la novela en 3 meses. Eso fue. Qué fuerte. Y salió de tirón, fue así. Pero claro, estaba en mi cabeza, ¿no? Ya estaba madurada. Estaba en mi cabeza, sí. Claro. Yo ya sabía a dónde quería ir. Entonces, la pandemia en realidad, es triste decir esto, me dio la oportunidad de tener el espacio y el tiempo para sentarme a hacerlo, ¿no? Pero no es que la escribiera en 3 meses porque era algo en lo que siempre estaba pensando. Claro. Así que bueno. Y nada, ¿qué preguntas tenéis? ¿Tenéis alguna Rocío, pregunta? Sí, te estaba yo esperando. Yo te quería preguntar. Sí. Buenas tardes. Hola. Yo te quería preguntar por otro aspecto completamente diferente, que a lo mejor no has hablado. Desde el punto de vista estrictamente literario, yo no he leído la novela todavía. Entonces yo quería saber, en relación con el estilo y la utilización del lenguaje, ¿tú te sientes o te reconoces influida por alguna de las lecturas que hayas hecho? Hombre, claro, por todas las que haya hecho en mi vida, yo qué sé, no tengo ni idea de alguien puntual, pero No, me sí. refiero que si tienes a alguien en particular, alguna persona, o sea, algún escritor que tú notes que te haya influido especialmente a la hora, no a lo mejor de forma tan concreta, pero no sé Pues si yo es supongo que consciente un eso, escritor cuando... yo por lo menos no soy muy consciente, pero soy muy consciente sí de que todo te influye y sería una falacia decir que no es así, ¿no? Pero no tengo ninguna conciencia de por qué, supongo que porque escribo como hablo, porque cuento como hablo y eso, yo sí, de eso sí soy muy consciente, ¿no? Y veo que algunas personas me lo dicen, creo que Eva me decía, oía tu voz mientras leía. Total. Y claro, me conoce hace mucho y sí, pues eso, pero siento no poder decirte nada porque ojalá pudiera decirte sí, me parezco a, yo qué sé, a alguien de los que me gustan mucho, pero no soy muy consciente, ¿no? Pero léetela y me lo cuentas, a ver si lo descubres. Pregunta, Sí, claro. Es que yo no la podré leer, por desgracia. Ah, claro. Claro. Voy a comprarla Sí. y me la quiero firmar. Claro. Y si no, también. Pero no te importaría que lo propusiera al servicio bibliográfico de la ONCE. A mí no me Para importa. que la leyera, No, yo y encantada. Entonces, una vez grabada, y además generalmente son muy buenos lectores, poderla yo leer.
y que otra gente también lo Por pueda. supuesto, Claro, por supuesto. Que no tendría la oportunidad de Por supuesto. No tengo ni idea de lo que hay que hacer para que eso No, salga yo adelante, Lo pero pediría yo, si no te importa. no, ¿cómo me va a importar? Feliz. Entre la novela y Claro. pasa por un... La tienen que decidir entre no sé cuántos. Adelante, Carolina. Es tuya es. Sería genial. Muchas gracias, además. Gracias a ti. ¿Alguien más? Que si no nos vamos, que es hora de ir a tomar vinos y esas cosas. Pues yo también quiero sembrar otra cosa, voy a volver a sembrar. Claro. De sembrar. Siembras o preguntas, Sí. que es lo mismo, casi. Y pues también creo que hay algo que siembra la novela, por lo menos para que a mí me sembró, y fue la ternura desde el dolor. O sea, la ternura que es Total. capaz de generar el dolor más profundo de alguien. Y creo que es una siembra importante porque a veces nos quedamos en nuestros propios dolores para decir cuánto hemos sufrido, sin darnos cuenta de que tenemos para sembrar toneladas de ternura, toneladas de sabiduría y que están más allá de lo que nos ha pasado o precisamente que están porque nos ha pasado lo que nos ha pasado. Entonces, creo que Total. es algo maravilloso que siembra y lo siembra alguien, pero consigue que germine en otra persona y esa persona consigue ponerlo en marcha. O sea que... Qué críptica La te veo. leche. Voy a Es hacer que si no voy a contarle, no sé. Andamos con pies de plomo para no Pero revelar realmente nada. quien siembra, alguien que es capaz de sembrar desde el dolor acaba generando que otra persona sea Sí. capaz de sembrar a pesar de ese Sí, dolor. sí, sí. Con lo cual... Sí, yo lo he comentado, o sea, a mí de hecho ese personaje es como para mí, releyendo ahora y revisando para prepararlo, como que le quita, o sea, le ha robado el protagonismo a Nova por eso mismo, por cómo descubrir todo eso que dices y cómo cuida, y además también sin quejarse nunca, o sea, y es capaz de sin tener nada darlo todo, ¿no? Me he tenido que frenar a mí misma porque iba a decir algo Por más. eso no conectamos con la capacidad que tenemos de amar, yo creo, que es realmente a lo que hemos venido. Bueno, yo pensando en lo que acaba de decir Carolina, con su permiso, ahora que los audiolibros también están así un poco en boga, te quería preguntar qué voz le pondrías a este libro. La mía. Total. Pero, si no hay más remedio. Ángel. Sí, a mí me gustaría resembrar, porque creo que lo ha sembrado alguien ya, el tema de la conciliación, que me parece que es fundamental. Yo creo que el hombre a veces nos podemos encontrar un poco descolocados en esta movida. Entonces, yo que también tengo algo de formación sistémica, me parece que es una visión muy importante en toda esta situación y creo que hacerlo de una visión unidireccional me da la sensación que ayuda poco. Entonces, Claro. yo a mí me gustaría resembrar esa parte. Sí, es muy importante, pero también es verdad que nos puede confundir y siempre salimos perdiendo nosotras ahí, o sea que hay que tener como mucho cuidado. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo, lo he dicho antes, ¿no? Con eso, creo que es la única manera, pero es verdad que en el momento en que nosotras queremos conciliar, a veces, como se nos ve con voluntad de conciliar, las cosas se nos complican. Entonces ahí me imagino que un paso intermedio es la educación, ¿no? Y claro, una educación sistémica, por ejemplo. Entonces sí, pero me gusta tu siembra. Sí, con respecto a lo que dijo él, que me vino a la mente, una de las cosas que a mí me dio esta novela, que me dio muchísimas, es la visión de lo masculino, de los hombres, a través de los personajes, comprenderlos a ellos también desde otra perspectiva. Y también de las mujeres, muchas mujeres que en la dureza uno no entiende de dónde viene y el ver el transcurso de su historia, sus decisiones, qué obstáculos, y es como que yo me llevo eso de ese libro, el verlo de fuera en otras historias, como creo que lo mencionaste, el tema de que tú te ves en esa historia y ves gente que te rodea, de alguna manera se trata de todos nosotros. Y la visión de lo masculino para mí fue muy importante. Claro, lo es. Así que eso también. A sembrar. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Has visto un flash? Los paparazzi. Pues, bueno, pues no sé. ¿Bien? Sí, yo creo que sí. Pues
muchísimas gracias. Espero que sembréis realmente las semillas como metáfora. Si alguien tiene curiosidad, luego que les digo de qué son. Y si no, os dejáis sorprender. Y nada, pues que florezca la reflexión y que florezcan todas esas ideas tan hermosas que habéis lanzado aquí y que vienen de la sembradora de estrellas principal y de metáforas, que es Pilar. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias, Pilar. Vas a firmar libros, ¿verdad? Si alguien quiere que la autora firme libros, está... Sí, están por ahí. Ahí A hay vuestra un disposición. expositor y también a la entrada supongo que hay, pero eso ya no lo sé. Sí, yo me quedo aquí, os espero a todos. Pues si es tan amable, por favor. Tranquilo. Yo me quedo.